Nuestro rostro. Gracias, Padre, te damos por la salud, por la vida en este día, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú nos regales espíritu de estudiante, de maestro, que tú nos facilites, Señor, el don de la enseñanza y que esta mañana podamos aprovechar todo el día, Señor, y que lo primero que podamos hacer hoy, además de reconocerte, de alabarte y de darte gloria, Señor, sea poder aprender algo de la historia a lo largo de este tiempo, Señor, que tiene que ver con tu iglesia. Te pedimos entonces que nos regales sabiduría, que nos des inteligencia, Señor, para poder aprovechar la clase de esta mañana, que los conceptos, que los pensamientos, las ideas que se van a transmitir sean claras, Señor, para que tengamos un mayor aprovechamiento de estos momentos de estudio. Estamos en tus manos y te pido que tú traigas bendición a la vida de los que vamos a estar presentes. Y si hay algún motivo por el cual no pueden estar, Señor, que tú les acompañes a todos aquellos alumnos que en este momento no nos pueden acompañar, Señor. Bendice a los administrativos del seminario, bendice a los diferentes profesores, a todo el alumnado, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y estamos en tus manos, Padre Santo. Amén. Bien, pues a lo largo de las clases, bueno, esta sería ya la tercera semana de clase y hemos podido abordar diferentes temas que tienen que ver con la historia de la iglesia, de cómo se fue conformando el cristianismo. Y en ese sentido, pues hemos avanzado en varios puntos, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el modelo que nosotros inicialmente seguimos para conformar lo que hoy es la iglesia cristiana, pues viene del judaísmo, ¿no? Y que hemos estado influidos por diferentes tipos de pensamiento, principalmente por la ciudad de Antioquía, posteriormente por el pensamiento anabaptista y obviamente pues por el pensamiento de los reformadores de la iglesia, ¿no? Nos hemos dado cuenta que para tener una mejor comprensión de la historia, esta se ha partido en periodos y el primer periodo va del siglo primero al siglo cuarto. Posteriormente estudiamos o hemos visto y estamos viendo lo que es la Edad Media y hoy vamos a ver una parte de lo que es la Edad Media y vamos a empezar a introducirnos en lo que es la Reforma para posteriormente pasar a la época moderna o a la época contemporánea, ¿no? Que se considera desde el 1700 hasta nuestros días. Y en esos años vamos a poder estudiar pues los diferentes movimientos, cómo se dio la llegada de los primeros fundamentalistas a América, cuál fue la diferencia o el problema que orilló o que originó que los Pilgrims o los primeros fundamentalistas llegaran a Norteamérica, cuál fue su conformación. Vamos a mirar un poco lo que es, digo, obviamente en su momento, no hoy, pero vamos a mirar lo que fue la conexión cristiana, lo que tiene que ver con el movimiento milerita, el gran chasco, y también posteriormente vamos a ver cómo fue la llegada de la iglesia o del evangelio a la República Mexicana, pero también nos daremos cuenta cómo llegó a Sudamérica. Muy apenas hace 4 años nosotros como Iglesia de Dios en la República Mexicana cumplimos 100 años de vida, pero la Iglesia Argentina ya tiene más tiempo y así como la Iglesia de Dios en México tiene sus orígenes en la Iglesia norteamericana con esto de la conexión cristiana del movimiento milerita, pues nos vamos a dar cuenta cómo
gente de Europa. Llegó principalmente a la República Argentina hace ciento y algo más de años, y ahí se empezó a desarrollar la Iglesia de Dios. Y originalmente los cultos se celebraban en un idioma diferente al español, entonces nos vamos a dar cuenta también de esa parte, ¿no? Y ahora pues ya tratando de entrar un poco a lo que es nuestra clase, en el sábado tuvimos la oportunidad de ver algunas imágenes de los diferentes momentos cúlticos en los cuales nosotros participamos, y quiero compartir con ustedes las imágenes que pudimos tener. Y bien, pues esto habla de las diferentes maneras en las que nosotros nos reunimos, alabamos, bendecimos, nos nutrimos de la enseñanza tal vez del Evangelio, de algunos puntos de fe, y de la forma en la que nosotros celebramos, nos podemos dar cuenta que es el mismo Dios, es el mismo bautismo, es la misma fe, pero la forma en la que nos reunimos, la forma de nuestros templos, la forma en la que nos presentamos, la forma en la que nos vestimos, la forma en la que nos acercamos para celebrar un culto a nuestro Dios, pues es diferente, no es homogéneo. Es decir, no todos los templos están pintados del mismo, del mismo color. mm, no todos, no todos los templos eh, va la gente, por ejemplo, vestida de la misma forma. No todas las bancas son parecidas, el acomodo no es igual, y desde ese punto de vista nos podemos dar cuenta, incluso el número de gente que va y que asiste no es el mismo, la vestimenta es diferente, y nos podemos dar cuenta nosotros a qué le damos importancia en el momento en que nosotros practicamos nuestra fe al estar reunidos, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención fotografías como esta en donde los pequeños o los más chicos están en las bancas de adelante, muy difícilmente en el lugar donde yo asisto. Este, Dejaríamos las bancas para los más pequeños. No es tan común a veces hablar al respecto de la familia, como en estas imágenes nos dábamos cuenta. No sé qué tan común sea que en tu congregación eh, dirijan o participen las mujeres. Hace algún tiempo nosotros no teníamos, por ejemplo, estas luces, y bueno, hoy tenemos un atril, pero antes teníamos un púlpito que abarcaba casi eh, una tercera, no una tercera, sino a lo mejor una cuarta parte de lo que es la parte frontal de la iglesia. Y, y bueno, hoy mucha gente no va temprano a las iglesias. Hace algún tiempo era inimaginable, pero nosotros descansamos, por ejemplo, iniciamos el culto a las 11 de la mañana, y a las 11:40 termina el culto de oración. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero aquí hay una cafetera, eso significa que tenemos ahí un coffee break, y estamos ahí 15 minutos en lo que nos tomamos un café, un té, comemos una galleta, y posteriormente iniciamos el culto de escuela sabática. No todas las iglesias tenemos un culto de escuela sabática, no todas las iglesias vamos en la mañana y en la tarde, algunas sí, algunas no. Aquí hay algo que me llama la atención. No significa
que sea de esta manera, pero no sé si se dan cuenta, el púlpito está a un lado y el lugar principal o el lugar central de esta iglesia lo ocupan las bocinas. Pudiéramos pensar, solamente es un pensamiento, que es más interesante el ministerio de alabanza que el ministerio de educación o que el ministerio de la predicación, o simple y sencillamente a lo mejor es más importante que se escuche bien y por eso se está hacia el centro, se tienen las bocinas. Aquí tenemos posteriormente, después de nuestro culto, comemos en la parte de arriba. Casualmente esta semana no asistió el pastor ni su familia porque les tocó atender una congregación que está en el estado de Jalisco, en una población que se llama Santa Rita. No sé si sea un momento de números especiales, pero por ejemplo en la congregación donde yo asisto, esa parte de los números especiales la tenemos como olvidada, como ya relegada. Esta fotografía en lo personal me gustó mucho porque parece los orígenes de Chilardi en 1930, cuando iniciaba, era un tejabán y un grupo a lo mejor un poquito más grande de hermanos, pero era un tejabán y así, ¿no? Ladrillos, adobes, y posteriormente pues es la iglesia que hoy es. Y hablando ya un poquito de historia, quiero comentarles si ustedes han pensado en alguna manera en cómo se ha conformado la historia de la localidad donde tú vas. Y antes de eso quiero comentarte, por ejemplo, anteriormente, hace tal vez una década, no se utilizaban este tipo de atriles para apoyo a los músicos o a los cantantes. Eh, ¿Qué esperanzas de tener una batería? Y yo recuerdo que aquí existía, donde está Karen o esta chica que está tocando el teclado, existía un órgano así tipo catedral, o sea, obviamente no como tipo catedral, sino muy, muy grande, no de cilindros, pero muy grande, y, y bueno, y pantallas, ¿no? Anteriormente nosotros proyectábamos en la parte de aquí atrás donde está el logotipo de la iglesia, y hoy tenemos pantallas, y bueno, les hablaba al respecto de que si ustedes en algún momento, y bueno, aquí en esta iglesia nos podemos dar cuenta también que hay momentos para compartir, ¿no? Y bien, aquí vamos iniciando el culto de la tarde, todavía no llega toda la gente, pero este, bueno, va empezando el culto, son las 4:40 de la tarde y generalmente tendríamos que haber empezado a las 4:30. Y aquí es en donde se ve más claramente esto que nos comparten, ¿no? Al centro las bocinas y a un lado el púlpito. Nos damos cuenta que no todas las hermanas, como acá conmigo, llevan velo. Eso ha pasado a, como, no vamos a decir a segundo término, pero ya no es tan importante, ya no es tan influyente como antes, como estaba tan marcado, ¿no? Las mujeres con velo, los hombres de traje y de corbata, y entonces eso parecía que nos daba identidad, que nos daba tal vez hasta santidad. Hace algunos meses, yo tuve un evento, un accidente cerebrovascular hace 14 años y da por resultado que ahora todas las veces que yo me pongo una camisa, hay veces que me aprieta y no soporto entonces tener la corbata y pues me la quito. Ese sábado en la mañana pasó eso, me puse mi corbata y dio por resultado que me empezó a como doler la cabeza y a mí no me duele la cabeza muy seguido, entonces agarré, me quité la corbata, fui a la iglesia y ese día me tocó dar la escuela sabática y di la escuela sabática y terminando, se me acerca el pastor y me dice, ¿cómo te sentiste hoy? Y le digo, bien, estoy muy bien, gracias. Y me dice,
¿Te sentiste a gusto dando la escuela sabática sin corbata? Y le dije, ¿por qué? Le dije, yo me sentí muy a gusto. Es que una de las hermanas de la iglesia, de las mayores, me dijo que no estaba como que bien. Y entonces yo le dije, si gustas, dime quién es. Yo tengo una respuesta para ella. Y entonces, no me lo dijo, pero dio por resultado que una semana después yo estaba diciendo la escuela sabática. La escuela sabática se trataba de que a veces nosotros sacralizamos o le damos ciertas dimensiones a ciertas cosas y a ciertas formas. Y entonces lo que yo hice fue, me quité el saco, me quité la corbata, las dejé en la primera banca y les pregunté, hermanos, ¿cuánta espiritualidad me quité en esta mañana? Y la persona, bueno, el pastor se molestó, pero no paró ahí, no paró ahí. Él y yo íbamos a unas clases en un liceo a confesional de la iglesia de alguien que fue muy importante en la iglesia. Y este hombre no se aguantó y le preguntó al ministro, aquel director de aquel liceo, que si estaba bien no usar corbata cuando se va al púlpito, que porque pues eso significaba como parte de la esencia y todo así. Y aquel hombre le dijo, mira, hemos sacralizado tanto y le hemos dado tanto énfasis a las cosas que hemos llegado a pensar que está mal. Entonces, hay veces que nosotros como cristianos conservamos costumbres que más allá de ayudarnos, nos han, nos han limitado, nos han estorbado a ser quienes nosotros somos. Y, y bueno, quiero platicarles nosotros con esta imagen que mirábamos de esa iglesia abajo de un tejabán. Les quiero platicar, en 1933 llegó por primera vez un hermano que venía de Saltillo, si no mal recuerdo, de apellido Segura, venía de Saltillo y conoció a un hermano, bueno, conoció a una persona que vendía cuadros de imágenes en abonos y le compartió el evangelio. Y este hombre que vendía cuadros, retablos de imágenes, eh, eh, o sea, de imágenes de la Iglesia Católica, pues muy prontamente empezó con sus clientes a compartirles el evangelio. Y bien, pues muy rápido se conformó un grupo de hermanos que se reunían. Yo vivo en una calle que se llama Esteban a la Torre y una calle para allá. Nosotros que no sabemos de puntos cardinales, pero una calle hacia el sur, una calle posterior de esta hacia el sur, se llama Federación. Yo vivo en el 1457, eso quiere decir que más o menos 4 calles hacia el centro de la ciudad estaba el número 1070 de la calle Federación y por primera vez ahí se reunían para conocer de la palabra de Dios. Después esto creció tan grandemente que se cambiaron bueno, dejaron de utilizar esa casa de este hermano que vendía eh, cuadros e imágenes en abonos, y 6 calles para allá está la Avenida República, y exactamente aquí derechito de donde yo vivo, más o menos en el República 1480, 1000, algo así, por segunda vez empezaron a reunir la iglesia, la incipiente iglesia se empezó a reunir ahí, pero para 1942 ya era mucha gente. Ya había primeros bautizados, ya había gente que eran diáconos, ya eran familias completas, gente sola, mujeres solas las que se reunían. Y hubo un personaje que se llamó Alberto García Becerril, y ese hombre vino a ser pastor de la iglesia de Guadalajara. Él había trabajado en la iglesia de Dios en Veracruz, en Pánuco. Él había trabajado, bueno, construyó juntamente con muchos hermanos la iglesia de Dios en Río Blanco, en la colonia de Río Blanco, ahí cerca de la avenida Iguarán, en la Ciudad de México. Y vino aquí a Guadalajara a pastorear, pero él iba a visitar una iglesia porque un hermano de apellido Godínez lo invitaba, y lo invitaba a un lugar que es una iglesia nazarena.
o que era una iglesia nazarena. Y precisamente un día de 1942, este hombre, en pleno culto, se levanta y le dice: lo que tú nos estás enseñando es una equivocación. Y platican, vamos a decir, discuten, no en el sentido de gritarse, sino discutir es argumentar. Y le dice: si yo te enseño o si yo te muestro que tú estás mal en el concepto que nos estás enseñando, vamos a hacer algo, vamos a apostar la congregación que yo dirijo contra la congregación que tú diriges. Si yo te muestro que tú estás en un error, pues entonces me vas a permitir ser el pastor y me vas a dejar la oportunidad de dirigir tu iglesia. Y es así como Chilardi 319, que hoy es el Templo Monte de los Olivos, es parte de la Iglesia de Dios, pero originalmente esa iglesia eran de confesión nazarena. Y después de eso, pues aquí en Guadalajara no hay muchísimas iglesias, hay una iglesia en la colonia Atlas, una iglesia en la colonia Jalisco, una iglesia que se llama Palabra de Vida hacia Tlajomulco, hay una misión que recién se nombró en Tlajomulco, y también hay una iglesia en Lomas del Paraíso. Y así es como se ha ido compartiendo y diseminando las diferentes iglesias. La iglesia en 1933, pues obviamente no era, bueno, en esa fotografía que a mí me gusta mucho, se ven las bardas y todo esto y alrededor no hay nada. Y las hermanas tal vez no tienen velo, no me fijé mucho, pero ayer era algo característico. Ninguna mujer, este, dejaba de tener velo, así fuera una fotografía, ellas usaban velo y además sus faldas eran muy largas, ¿no? Abajo de la rodilla. Y los varones, pues siempre con la Biblia cargándola aquí a un lado, o si eran importantes, es decir, si eran pastores o ministros o ayudas, pues andaban vestidos, vamos a llamarle así, de etiqueta, ¿no? O sea, con traje y corbata. Esos eran los principios o esos fueron los principios de la iglesia. Hoy no es así. Y no es así, pues, porque nos hemos dado cuenta que es más importante o que importa más tener un corazón dispuesto que una apariencia o que un uniforme, ¿no? Un uniforme vamos a llamarle, de santidad. Así es como se ha ido conformando la iglesia. Quiero preguntarle a la hermana Esmeralda o a la hermana Amanda Portilla si saben o si nos pueden compartir más o menos cómo se ha ido conformando la iglesia en la localidad donde ustedes asisten. Yo soy nueva en la iglesia donde me estoy congregando, hermano. Tengo alrededor de unos 4 meses de estarme congregando en la iglesia de la Soledad, es Iztacuistla, Tlaxcala. Pero bueno, desde que yo tengo uso de razón, ya que asistí a la iglesia, que es mi iglesia madre en Apizaco, Tlaxcala, ya escuchaba a la iglesia de la Soledad. Al, al parecer, dieron el terreno, lo compraron entre hermanos de sangre, y lo donaron para la iglesia. Pero ahí en esa comunidad, los hermanos cuentan, ahora que yo ya me congrego ahí con ellos, que les fue muy difícil, poder levantar su iglesia ahí porque había muchas situaciones con la comunidad, con el pueblo. El pueblo los atacaba mucho por ser cristianos. Entonces, dicen que incluso hubo de ese tipo de revueltas donde pues les decían, ¿no? Que si no se iban a ir del pueblo, los iban a linchar y cosas de ese tipo, ¿no? Algunos hermanos dicen que tuvieron que irse de ahí, de esa comunidad, a vivir a otro lado, porque la gente los atacaba mucho. Pero pues gracias a Dios, hermano, a la perseverancia, al trabajo
antes que nada la misericordia de Dios, la gente permaneció y casi todos los que fundaron esta iglesia de la Soledad son familia, son familia, ahora sí que yo analizando luego, ¿y tú qué? Ah, no, pues aquí eres primo del hermano fulano y el otro, ese es el sobrino y el otro es la tía y así son muchas, me parece, tengo ahí vagos recuerdos, hermano, que eran tres hermanas. Y entonces esas tres hermanas eran las propietarias del terreno, me parece que de ahí salió la donación, o y ahora pues ya participaron los cuñados, los hijos, los nietos, ya hay nietos, ya hay bisnietos de esas primeras hermanas. A grosso modo, hermanos, lo que yo tengo he entendido de esta iglesia, que le digo que yo desde niña, yo entré a los 8 años a la iglesia, acabo de cumplir 50, Dios gracias, y pero yo recuerdo ya desde que yo era niña que van a venir los hermanos de la soledad o las hermanitas de la soledad, ya se mencionaba, porque la soledad se llama así la comunidad. Aquí en Tlaxcala es muy común ponerle el nombre de la comunidad más el nombre del santo. Como aquí en donde ustedes tienen su casa, se venera al santo de San Andrés, que se festejan el 30 de noviembre. Entonces aquí se llama San Andrés Coamilpa. Y así lo conocen, entonces allá es la Soledad de Iztacuistla. Y casi así conocen a las comunidades aquí en Tlaxcala, hermano. O sea, le voy a hacer una pregunta de WhatsApp. Además de ser cristiana, ahí en su casa se celebra San Andrés. A San Andresito, hermano, y sí, casualmente, hermano, es el cumpleaños de mi mami, entonces sí se celebra, Eso. pero no a Gracias, San gracias, Andrés, a Santa Irma. gracias por compartir y saludos a la hermana Irma. Hermana Amanda Portilla, ¿será que nos pueda platicar un poquitito de cómo se ha conformado la iglesia allá en Bogotá? Buenos días, paz para todos. Igual Bueno, paz. acá en Colombia sí ya lleva una historia pues bastante larguita, sobre todo acá en Bogotá, porque ahora tenemos otra sede en Villavicencio y también en Bucaramanga, que son como más recientes. Bueno, la historia comienza pues hace muchos años, pues lo que nos comentaba en algún momento el pastor. em, Había un hermano que se llamaba Guillermo Padilla y él se fue a vivir a Estados Unidos y como que él tenía esa, digamos, ese sentir de que la palabra llegara de alguna manera acá. Entonces, él allá en Estados Unidos, no recuerdo bien cuál era el estado como tal, él se encontró con una hermana que se llamaba Dinroy Tucán y ella fue, digamos, como la misionera que vino hasta acá a Colombia y buscó a los hermanos para algunos hermanos, pues, o familiares del hermano Guillermo, y ahí comenzó, pues, como todo, ¿cierto? Ella llegó acá más o menos en el año 1976 creo, y pues empezó ella no hablaba español, de alguna manera, pues, se hacía entender, y, y fueron, pues, como conformando la iglesia. Em, Cuando ya se vio más la necesidad, más adelante llegó también el hermano Antonio Vega y la hermana pues digamos que le hizo como una especie de entrega de los hermanos que se habían empezado a congregar. No se congregaban como en unas casitas, en una casa al comienzo, o sea, era en una casa donde se reunían y ellos pues empezaron a hacer sus reuniones de sábado. Y cuando llegó el hermano Antonio Vega, él ya empezó como con, digamos, ya más formal todo, ¿no?
Y él al iniciar, pues él venía como a quedarse, pero pues hubo muchas como trabas en en los permisos del gobierno, él se tuvo que devolver. Luego, luego de hacer, acá se quedaron pues ya los hermanos, ya la iglesia era un poco más grande y los hermanos empezaron, habían dos hermanas, hermanas de la carne, hermanas que ellas se buscaron abogados para mirar cómo se podía constituir como la personería y poder tener ya la personería ante ¿cómo se llama esto? Ante el Ministerio de Justicia y de hacer reconocido como personalidad legal la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y eso se logró en 1978. Bueno, después de eso ya en 1980, ya el hermano Antonio Vega ya vino de lleno, ya se le dio el permiso, ya vino, él se estableció y ya empezaron digamos, a tener ya un lugar. Me acuerdo tanto, pues yo llegué muchísimo después, ¿no? Ya, pero la iglesia no era un lugar, pues, muy bien, sino como vimos la casita ahí en una de las fotos, que era, pues, una casita como, las paredes, me acuerdo, eran algunas cosas como de lata y las banquitas se movían para un lado y para el otro. Y luego tuvimos que trabajar mucho, todos, tanto en la femenil, se hacían actividades, se vendía comida, los jóvenes también ayudaban hasta que se formó lo que ahora es pues el edificio como tal de la iglesia. Pero digamos que hubo mucho trabajo hacia atrás de muchos hermanos. Y luego la iglesia como que antes de eso, antes de todo eso, la iglesia se dividió, o sea, estaba dividida y llegaron a una iglesia que creo que era adventista, donde se reunieron todos y ahí ya quedó como la iglesia, pero em, no, no era, digamos, no era de los de ellos, sino pues ya como de nosotros, de la de Séptimo Día. O sea, tú tienes una historia bastante interesante, nuestra iglesia. En abril de 1980 más o menos, se hizo esto, los agregados que se reunieron para adoptar el nombre de la iglesia Séptimo Día, porque antes no se llamaba Séptimo Día, se tenía otro nombre, la verdad no recuerdo muy bien, pero ya ahí fue cuando se llamó Séptimo Día. ¿Qué más recuerdo yo? Ya después, había un hermano que se llamaba César, él comenzó a trabajar en unos grupos familiares, o sea, después de que se fue el hermano Vega, que fue como en las finales o como a mediados de los 90. Se fue el hermano Vega ya para Estados Unidos y se quedó el hermano César. Y el hermano César empezó con los grupos familiares y los grupos familiares pues era en diferentes hogares y se fue agrandando, agrandando más pues la iglesia. Cuando el hermano César se fue, ahí hubo una división tremenda y se fueron muchos hermanos de la iglesia para otros lugares y hubo una división muy fuerte. Y ahora pues ya duró la iglesia sin pastor bastante tiempo. Em, es el pastor Jorge Guillén, que murió el año pasado, creo, él, digamos, se interesó mucho, vino acá a Colombia y estuvieron pendientes ellos de nosotros, pero igual, pues, digamos, no había un pastor que tomara como la rienda, sino que varios de los hermanos pues hacían las prédicas, o sea, siempre sí se iban los sábados a hacer la escuela sabática y el culto, pero no había nadie pues que estuviera al frente, solo la asamblea, porque nosotros sí somos como comandados por la asamblea general.
Y ya después de que nos visitó el hermano Guillén acá y vino también otro pastor del CMI, porque antes no pertenecíamos ni al CMI, nada, era una barquita como sin rumbo. Entonces ellos ya dijeron, no, hay que buscar un pastor y había un pastor que iba a venir desde, no recuerdo si era desde México y finalmente, cuando ya empezaron pues acá a hacer como em, a pastorearnos, digamos, y a enseñar, y estaba ahí el hermano Jorge Forero, y ellos vieron pues gran potencial en el pastor Jorge Forero, que es el que está ahora en este momento, y pues desde ahí para acá él ha sido el que está pastoreando la iglesia y pues ha crecido. O sea que como quedamos muy reducidos, ahora sí, pues digamos, ya vamos, también seguimos trabajando en los grupos familiares, seguimos con nuestra escuela sabática y yo no tomé todas las fotos, o sea, no tomé fotos de todo, pero nosotros, por ejemplo, los sábados, cada sábado le corresponde como a un grupo. Nosotros tenemos el grupo de la alabanza, el grupo de los niños, el grupo de los hombres que se llama José, el grupo de la femenil, el grupo de jóvenes. Y cada sábado le corresponde una vianda. Nosotros decimos vianda, que es un compartir. Y eso pues, o sea, es un dinero pues muy poquito el que se da, pero eso sirve para las cosas o lo que se necesita para el grupo Y ahí también tenemos el que empezó hace poco el Ministerio de Edad de Oro. Pues se lidera, hay una persona que lo lidera y yo le colaboro porque me gusta mucho la parte de apoyar al anciano. Entonces, cada uno hacemos un compartir y tenemos nosotros los ayunos los primeros domingos de cada mes, el culto de acción de gracias, que es el último domingo de cada mes. Son varias cosas. Entonces, por ejemplo, si el culto de acción de gracias le corresponde a la femenil, ella es la que se encarga de la alabanza, de todo, ¿sí? Lo mismo los hombres o los niños. Entonces, es como eso. Por eso muchas veces dirán, no, por ejemplo, cuando le tocó yo añadí ahí a los señores, cuando les tocó el culto de acción de gracia a ellos, pues hubo un coro muy bonito que se formó que a todos nos dio regocijo porque casi muchas veces los hombres no están tan activos, ¿no? Entonces veo que cada vez pues va creciendo en espiritualidad también y en número. Hace poquito llegaron unos niños de un barrio que hay una ancianita que le gusta mucho como enseñar a los niños y ahora están llegando de un barrio lejano, muchos niños los sábados. Entonces, es como eso lo que estamos haciendo y esa ha sido como a grandes rasgos la historia de nuestra iglesia. Perfecto, hermana. Muchas gracias por compartirnos. Me llamó mucho la atención algo que a lo mejor yo omití. Claro que en la Iglesia de Dios ha habido divisiones. Ujú. También es cierto que originalmente tal vez solamente existíamos como iglesia y hoy somos parte del Consejo Ministerial Internacional. Y bueno, la iglesia ha crecido y ha crecido de maneras impresionantes, ¿no? Antonio Vega Serafín, pues un mexicano que radicado en los Estados Unidos, que no solamente ha tenido que ver con el desarrollo de la iglesia en los Estados Unidos, en México, sino también en parte de Centroamérica y es cierto, también ahí en Colombia. Hermana Esteroto, ¿nos puede compartir, si usted conoce, si sabe la historia de cómo se conformó la iglesia o la localidad donde usted va? No con datos muy precisos. Buen día, hermanos Paz. Buen día. Yo soy originaria de la provincia de Entre Ríos, de la Mesopotamia argentina, y bueno, lo que yo más o menos sé un poco más, hasta el año que yo vine acá, a la provincia de Buenos Aires a vivir,
tengo como más o menos incorporado los datos de Entre Ríos, porque los de acá no me los he aprendido con tanto detalle. Tampoco sé los años de la iglesia de Entre Ríos, pero en Entre Ríos, cuando mi papá nacía por el año 35, los abuelos, mis abuelos serían, junto con otros hombres de la edad, empezaron a congregar por una ciudad que se llama Mansilla y Galarza, y estaban junto con los hermanos adventistas, aunque ellos ya tenían la ideología de la Iglesia de Dios. Ellos congregaban porque aparentemente era un grupo más chico, y llegó un año que ya no estaban más de acuerdo y se mudaron a otro pueblo cercano a la provincia de Entre Ríos, y ahí estos hombres, algunos alemanes y otros rusos alemanes, que habían venido del Volga, estudiaban la palabra. Entre ellos estaba mi abuelo, Luis Otto. Y hacían unos debates, según me cuentan, muy lindos de la palabra, bien de la palabra y cómo se debía llamar la iglesia y todo eso. Bueno, yo no le puedo dar los detalles, pues yo tengo entendido que ese es el examen, pero del año anterior, ¿no? Mi primo me comentó un poquito de algunos detalles, y bueno, la iglesia se fue conformando con estos, de estos hermanos. Uno llegó a ser pastor, que era de apellido Korb, y después vinieron gente más joven, que vino mi pastor, el que me bautizó, que se llama Miller. Él todavía vive, y él le gusta mucho la historia y la cuenta. Desde algunos de estos que usted estuvo nombrando en la clase, él los menciona también, que para mí es novedoso, y bueno, estoy por leer lo que usted nos indicó. Bueno, la iglesia de Maciá continuó hasta, bueno, yo en el año 78 vine a Buenos Aires, y ahí me congregué con una iglesia de Dios que ya había sufrido una división. Eran hermanos que eran familiares, y bueno, algunos se abrieron y hicieron una iglesia evangélica en el pueblo de Escobar. Nosotros estamos en Loma Verde, que es como un barrio. Y bueno, a partir de ahí nosotros congregábamos siempre hasta que llegó, habrán sido unos 12 años más o menos, mientras que yo congregaba, y surge una nueva división de la iglesia. Y entonces acá es la iglesia donde yo congrego, que al principio teníamos un diácono que nos guiaba, el diácono Víctor Steinbrecher, y después tuvimos un pastor, Taube. Después tuvimos más pastores, Carlos Hellon. Él estuvo un tiempo corto y falleció por un accidente. Y después este pastor Taube nos contactó con los hermanos de México y consiguió que venga el pastor Ausencio Arroyo a pastorearnos. Él estuvo varios años, se volvió a México, y después vinieron nuevos pastores. Bueno, no se me sale el nombre del esposo de Olivia, de la hermana Olivia, que él también vino a pastorearnos, y después vino un hermano que se llama Luis, y que también estuvo pastoreándonos varios años,
Y bueno, ahora está Manuel Otto, nuestro pastor, mi hermano es. Y bueno, estamos organizados, estamos en contacto con la parte de la iglesia que organiza y bueno, tenemos nuestros cultos, todas nuestras actividades. Yo no sé, ¿usted pretende que le cuente todas las actividades que tenemos? ¿Sí? No. No, solamente los orígenes, así como lo está platicando, me parece muy, muy interesante, porque conocemos nuestra historia, porque sabemos de dónde venimos, porque podemos darnos cuenta que no solamente el adventismo y la Iglesia de Dios han caminado juntos durante algún tiempo, y en algún momento de la vida dijimos, a ver, con permiso, el adventismo ya no más, y ahora la Iglesia de Dios, el sábado sí, pero no el adventismo. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, que nos demos cuenta que nuestra doctrina, de alguna manera, así como la doctrina de la Iglesia ha sido influida por diferentes corrientes y en diferentes momentos y épocas, en las contemporáneas tenemos influencia de algún otro lugar. Sí, pero no necesariamente las actividades. Eso que nos está platicando de Ausencio Arroyo, que es, bueno, a mí me parece un tipazazo. Yo casi lloro cuando lo escucho, cuando me da clases, no, hombre. Y cuando lo escucho predicar, cuando escucho sus chistes de iniciar las predicaciones, me fascina. Aquí hay una señora que quiere que le den una mitad de lechuga, dice, ¿no? En uno de los chistes. Y entonces dice que voltea y que está la señora que quiere la mitad de lechuga. Y dice, mire, y aquí está otra bella dama que quiere la otra mitad, entonces sí las puedo partir. Y entonces me recuerda, me trae muchos recuerdos, y eso hace que nos demos cuenta que, aunque estamos unos en el norte de América, otros en la parte más o menos central o alta de Sudamérica, y otros totalmente hacia el sur, tenemos y conocemos a los mismos hermanos contemporáneos, porque ellos nos han formado. Entonces esa parte es la que me interesa, porque en la clase de hoy vamos a ver precisamente eso. Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, Servet, Grebel, todos esos personajes que fueron reformadores o contrarreformadores, lo único que buscaban era una mejor doctrina, una enseñanza más sana, y terminaron conformando lo que hoy conocemos como protestantismo. Y por las características del protestantismo, pues hoy nosotros como iglesia cristiana encajamos ahí. Y bueno, esto va a ayudar. Bueno, quiero guardar silencio para que termine su historia y continuamos. Bueno, cuando vinieron estos hermanos mexicanos, particularmente como iglesia, nosotros aprendimos muchas cosas porque, bueno, yo lo asocio con que los hermanos han tenido preparación en seminarios y, bueno, han sido muy capaces. El Señor les ha dado un don al hermano Ausencio. La hermana ha trabajado en las escuelitas, él ha trabajado con los hermanos, han consagrado pastores, diáconos, han puesto a trabajar a la iglesia han innovado mucho la iglesia espiritualmente. Y bueno, así seguimos hasta la época, en la lucha con todo, porque espiritualmente hay muchos hermanos que dejan de congregar y si podemos vuelven y si no, siguen ahí donde están y bueno, hasta hoy y ahora nos estamos comprometiendo con los trabajos que estoy recibiendo del seminario, que me parece sumamente importante como formación de iglesia. Me gusta mucho el evangelismo, me gusta la enseñanza, me gusta, incluso me estoy comprometiendo con las células familiares,
que acá no se estaban haciendo las células familiares, estamos iniciando ahora con eso. Y bueno, es un trabajo muy completito para incorporar personas nuevas. Es sumamente maravilloso para el trabajo evangelístico y bueno, para el crecimiento de la iglesia también, en particular, todos los que tenemos que participar en eso. Así que acá estamos con esto y con la ayuda del Señor para poder salir adelante en todo esto. Perfecto, hermana Esther, muchas gracias. Pues nos damos cuenta de que a pesar de que estamos lejos y de que estamos retirados, pues tenemos muchos vínculos, y a final de todos nos damos cuenta que somos hermanos, ¿no? Hace algún tiempo, mi hijo y yo salimos de la ciudad y fuimos a una ciudad que se llama Toluca, cerca de la capital de la República, y había una catedral bien grande, pues la catedral de Toluca. Le digo, oye, Pablo, imagínate si nosotros fuéramos católicos, nos tendríamos que meter ahí y nadie nos va a conocer, nadie. Somos como otro más, como un extranjero. Le digo, pero al rato vamos a llegar a la iglesia y vamos a ser conocidos. Y bueno, en la iglesia, a donde llegamos casualmente, el pastor de la iglesia había sido pastor de la iglesia donde yo asisto. Y no, hombre, fue un momento muy bonito, muy emotivo. Yo no encontraba la calle donde estaba la iglesia, fueron por nosotros, nos llevaron a la iglesia, se acabó el culto, nos llevaron a cenar, terminamos de cenar, teníamos que ir a la Ciudad de México, descansamos un poco en su casa, nos acompañaron a la carretera que nos llevaba a la Ciudad de México. No, fue algo, son vivencias muy bonitas, ser parte de esta hermandad. Y ahorita nos damos cuenta que esta hermandad, pues hay veces que no solamente es interestatal o dentro de la misma república, sino que es internacional. O sea, en muchos lugares a donde vayamos existe la iglesia de Dios, y eso nos da identidad y nos da seguridad de que somos parte de una gran familia y principalmente somos hijos de Dios, y eso es lo más hermoso. Adelante, mi hermana Portilla. También es importante anotar que el tema también de las facilidades que da el Internet, todo esto también ha facilitado mucho el podernos capacitar. Tenemos el seminario Sebaid, que digamos que es como que nos ha unido a todos y estamos como más en familia todos, o sea, no, porque antes sí hablábamos de los hermanos de México, de los hermanos de Estados Unidos, de Argentina, pero ahora somos como una gran familia y eso pues es como muy importante, porque no solamente estamos en lo del seminario, sino que tenemos los diplomados. En nuestro caso también hemos recibido capacitaciones del pastor Ausencio. O sea, digamos que todas esas cosas ha sido de gran bendición y pues obviamente el crecimiento espiritual y del conocimiento de muchas cosas, tanto de la obra como del ministerio, ¿no? Es importante anotar eso. Así es. Pues bien, gracias por participar. Tenemos media hora y vamos a aprovecharla para la clase que he preparado para este día. Voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a entrar en materia. Bien, pues continuamos con esto que es el tema de la historia de la iglesia. Y como iniciábamos la clase, hemos visto ya varias cuestiones, que si la doctrina está influida, que si cuáles son los periodos, que si de dónde procedemos. Y el día de hoy, pues el objetivo principal de la clase es explorar y comprender las diferencias entre el occidente y el oriente, así como nosotros nos acabamos de dar cuenta que hay diferencias entre la iglesia de la República Mexicana y la iglesia de la Argentina o de Colombia.
en aquel tiempo era muy marcado la forma de pensar y la forma de creer que los llevaron a una división, ¿no? Y entonces, como la influencia de estas divisiones en las doctrinas religiosas, también heredadas hasta la Edad Media, con un enfoque específico en las corrientes valdenses, las doctrinas de la Reforma y el pensamiento radical anabautista. De ahí nació nuestra doctrina. Y hoy vamos a explorar esa parte para una mejor comprensión de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros hemos vivido. En clase hoy nos vamos a dar cuenta de cómo fue el imperio romano una vez que se dividió en Occidente y Oriente. Déjenme regresar porque mi máquina está muy lenta. El Occidente y el Oriente del Imperio Romano. Hubo un momento en el que pelearon los dos, el Oriente y el Occidente. Las doctrinas heredadas hasta la Edad Media, la influencia de la Edad Media, los valdenses, las doctrinas heredadas de la Reforma y la doctrina radical anabaptista. Vamos a iniciar y les comento que esta parte morada del Imperio Antiguo, todo esto, lo cafecito y lo morado es el Imperio Romano, pero precisamente lo morado es el Imperio del Oriente y lo café es el Imperio del Occidente. Aquí había una ciudad que se llama que se llama Constantinopla, que era una de las 3 ciudades de donde emanaba el conocimiento. Hemos de recordar que para la parte esta de Turquía, de todos estos lados, Constantinopla era una sede muy importante hablando de la iglesia naciente. La otra parte era Roma y la otra parte de acá estaba aquí abajo y tenía que ver con, bueno, aquí, Alejandría. Entonces, ya la iglesia, lo que comúnmente se le llamó acá en Antioquía y todo esto, la iglesia de Dios, deja de ser la iglesia de Dios y le pertenece ahora al Imperio Romano. El Imperio Romano rompe con rompe con esta tradición, con esta homogeneidad y se separa porque no piensan lo mismo y no piensan igual los orientales que los occidentales. Recordemos que para ese tiempo, Constantinopla había sido derrocada y empieza a gobernarla alguien que se llamó Mehmed, el conquistador, y él tenía ganas de conquistar Roma para ser el rey del mundo. Pero para este entonces, la cultura de los musulmanes empieza a crecer y entonces llega esta religión musulmana y empieza a tener influencia y todos los orientales empiezan a defender lo que Pablo originalmente les había enseñado y se oponen a Roma porque dicen, no puede haber un papa, no puede haber alguien de mayor dimensión, todos tendríamos que ser igual, todos tendríamos que ser lo mismo porque así ha sido siempre. Es lo mismo el obispo de Jerusalén, es lo mismo el obispo de Alejandría, es lo mismo el obispo de Constantinopla, es lo mismo el obispo de Roma, es lo mismo el obispo de Cartago. Y entonces los romanos dijeron, no, aquí hay un papa y este es un arzobispo, es decir, es alguien más importante, es decir, es el obispo de obispos. Y deja de ser colegiado la selección de los obispos, es decir, en aquel tiempo pesaba mucho las decisiones del obispo de Jerusalén, las decisiones del obispo de Constantinopla, y obviamente era tomado en cuenta el obispo de Roma. Recordemos que Ignacio de Antioquía fue uno de los primeros obispos de Jerusalén, que una vez que se opuso o una vez que defendía lo que era la celebración del 14 de Nisan, y él le empezó a llamar por primera vez Iglesia Católica, es decir, Iglesia Universal, a la iglesia de todo esto, fue llevado a Roma y fue ejecutado, o sea, fue dado a los leones por seguir celebrando el 14 de Nisan, por seguir celebrando el sábado, pero las cosas empezaron a cambiar. Y en Occidente no, en Occidente era ya como
como lo que dijera el Papa, el representante de Cristo en la tierra, entonces él elegía a los obispos. Recordemos que en la parte norte, acá donde está Inglaterra y eso, a ellos no les gustó la forma de gobierno y entonces ellos forman la iglesia anglicana, es decir, una iglesia ortodoxa, casi como la oriental, pero muy distinta a la romana. Entonces, ellos también forman su iglesia y la cambian, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que recordar que esta división entre la Iglesia de Oriente y de Occidente, pues tuvo profundas implicaciones históricas y teológicas. Algunas de las diferencias, pues son muy clave, ¿no? Y tiene que ver con las sedes, por ejemplo. En aquel momento eran importantes lo que yo les decía, Jerusalén, Roma, Constantinopla. Entonces, en la parte occidental, que coincidía con las regiones de lengua y de cultura latina, la única sede apostólica era Roma, ¿no? Entonces, el Papa Romano también era como patriarca de Occidente, y en la parte oriental, donde gobernaba o donde principalmente tenía influencia la cultura griega helenista, y también de este lado pues empezó a sobresalir la iglesia siria, la iglesia copta, y destacan varias sedes de fundación apostólica: Alejandría, Antioquía y Jerusalén. El Concilio I de Constantinopla eleva al rango de patriarcas a los diferentes obispos, pero sigue siendo un gobierno colegiado, es decir, se toma consenso de cómo se va a dirigir esta parte y no acá en donde solamente un personaje dirige, ¿no? Y tiene un séquito de cosas, o sea, tiene un séquito, un grupito de ayudantes. No se me viene a la mente la palabra que se les llamaba en aquel momento, pero empiezan a conformar lo que hoy es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, pues posteriormente vienen algunos concilios ecuménicos y se empieza a diseminar y a diferenciar el catolicismo romano de la cristiandad de Oriente, ¿no? Hoy en día nos entendemos como cristianos, los entendemos a ellos como cristianos porque son seguidores de Cristo, pero obviamente la forma en la que creen y en la que ven las cosas, pues es muy distinta, ¿no? Para aquel tiempo hubo primero 4 concilios muy importantes: el de Nicea, el primer concilio de Nicea, el primer concilio de Constantinopla, el primer concilio de Éfeso, que están en estas partes, el primer concilio de Calcedonia, y pues bueno, estos tuvieron especial significado porque los emperadores cristianos empiezan a defender la iglesia y son promotores del orden cristiano en la sociedad. Sin embargo, sus intervenciones también incurrieron en abusos hacia la sociedad de aquel tiempo, ¿no? Bien, continuamos. Empezamos a ver algunas diferencias. Oriente, la parte oriental del Imperio Romano, tiene una interpretación de la Biblia y una comprensión de las cosas espirituales de forma bizantina. La iglesia oriental es importante y bueno, ahora empieza a tener su sede desde Constantinopla porque hubo un primer concilio ahí, y existen 5 patriarcados, ¿no? Jerusalén, como se los había comentado hace un momento, Constantinopla, Antioquía y Alejandría. Y es en conjunto, vamos a suponer, si va a haber un nuevo obispo en esa región que tiene que ver con el occidente, pues estos 5 patriarcas mandaban llamar a ese obispo para que, vamos a decir, para que expusiera sus puntos de fe, para que expusiera sus formas de creer, y entonces ellos aprobaban o no aprobaban si aquel personaje podía ser obispo o no podía ser obispo de tal o de cual ciudad, de tal o de cual zona. Para ese tiempo, pues nos damos cuenta de que Roma deja de ser parte de la totalidad de este conjunto de creencias cristianas,
y Roma le da especial preferencia al silogismo abstracto, es decir, dogmas ajenos a los productos de la lógica occidental, que a la tradición le da más importancia a eso que a la tradición sagrada. ¿Por qué? Pues porque ellos, recordemos que Roma son legalistas. Tertuliano fue un gran abogado. El derecho romano nace en Cartago y obviamente el principal promotor de este derecho romano pues es Roma. Y entonces ellos ven a la iglesia como un ente jurídico. No lo ven como un ente de donde debe de salir amor, de donde debe de salir comprensión, de donde debe de salir compañía, de donde debe de salir una identidad y obviamente integrar algo nuevo, que fue lo que propuso Jesús cuando vino a esta tierra: la instauración del reino de los cielos. El oriente lo ve desde la gracia de Dios, esto que acabo de platicar. El reino de Dios es eso, ¿no? La gracia de Dios entre nosotros. Roma intentó convertir la presidencia del amor con Ignacio de Antioquía en una supremacía jurídica de poder y de autoridad. La política y el amor creo yo que no se tendría que mezclar, y Roma trató de hacer eso en algún momento, ¿no? Por eso el Papa no puede ser supremo e infalible, decían los de Oriente, pero los de Occidente dicen que sí. Por eso la teología no debe ser tan racionalista y filosófica, dependiendo demasiado de métodos humanos. En aquel tiempo hubo un gran problema que generó este cisma entre Oriente y Occidente, y es eso que se le llamó la filioque. Es decir, el Espíritu Santo, alguien decía que procedía también del Hijo. Y eso fue un tremendo problema, porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que procede del Padre. Pero con esta invención de la Trinidad y de todas estas cosas, pues fue algo que cambió con total y absolutamente el pensamiento. Esto de haber traído la tercera persona de la Trinidad cambió radicalmente la forma en la que se creían las cosas, ¿no? Y cuando alguien empieza a hablar de la filioque, es decir, de que el Espíritu Santo procede del Hijo, pues hay un tremendo problema. Dicen, no puede proceder del hijo, porque recordemos que para ese entonces todavía se creía que Cristo Jesús era humano y divino, y que fue un ser creado, no que era un personaje o un ser que vivió desde la eternidad y vivirá hasta la eternidad. Ellos no lo comprendían de esa manera. Entonces, las diferencias entre la iglesia oriental y occidental, pues, como lo miramos hace un momento, son muy, muy importantes y tienen que ver, pues, con la historia y con la tradición, ¿no? La iglesia oriental se desarrolló a partir de la tradición griega y de la tradición bizantina, que tienen más apego y tienen más influencia de Jerusalén y de Antioquía que de Roma o de Cartago, que es de donde procedía los principales librepensadores y promotores y corrientes del cristianismo, ¿no? La administración de los sacramentos. Empezó a haber problema con a qué edad bautizas a las personas, por qué celebras el 14 de Nisan. Quedamos que los decimocuartos o los decimocuarteros ya no iban a existir, y empiezan a haber ese tipo de problemas. Y para diferenciar la celebración de la cena de lo que se tenía que seguir celebrando, pues entonces ahora le llaman Eucaristía, ¿no? Entonces, cuando ustedes y nosotros escuchamos que se va a celebrar una Eucaristía en la Iglesia Católica, pues no va a ser otra cosa, sino que participar de los emblemas del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Eso, pues, nosotros lo tenemos muy bien conocido y muy bien dominado, porque para nosotros es una de las dos celebraciones muy importantes, ¿no? La principal celebración que tenemos es el sábado, guardar el día del Señor, y la otra celebración que tenemos es la comunión de los emblemas. Ahora, las sesiones litúrgicas, ¿no? La Iglesia Oriental sigue un calendario similar al de la Iglesia Occidental, y aquí nosotros tendríamos que pensar en algo.
el calendario de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana está basado en los días domingos. Es decir, el domingo de Adviento, el domingo de tal cosa, el domingo de Resurrección, el domingo de Ramos, el domingo del Pentecostés, todo está basado en domingos. Ese es el calendario. Y el calendario de los cristianos no estaba basado en eso. Si nos damos cuenta, nosotros estamos basados en un calendario lunar, no en un calendario gregoriano. Entonces, ahí empezó también a haber un problema. ¿Por qué? Porque para ese entonces no seguía conservándose esta idea. No tenemos que parecernos en nada al judaísmo. No tenemos que hacerlo. Tenemos que ser distintos, tenemos que ser diferentes. No pongamos en riesgo nuestra vida. El ayuno de la Cuaresma también empezó a fundamentarse y a creerse, abstente de comer carnes, ese tipo de cosas. Y en la Iglesia Oriental prohíbe de abstenerse de ciertos alimentos favoritos, mientras que la Iglesia Occidental prescribe abstenerse de la carne, ¿no? Para ese entonces ya había papa en Roma y patriarcas en la Iglesia Oriental. Las principales herencias de la doctrina que nos trajo todo ese movimiento, pues fue las heredadas por la Edad Media. Para ese entonces se creía que solamente Dios era el creador y hacedor de todas y cada una de las cosas, que Cristo Jesús es su Hijo, es decir, es el unigénito Hijo de Dios y divino, no creado. Se empieza a creer y a pensar en esto, y se empieza a creer y a pensar que se encarnó, vino y murió por nosotros para posteriormente resucitar. Se cree en que va a haber un regreso de Cristo y también se cree que en la resurrección de los muertos y en una vida futura. Esas son herencias que desde entonces empiezan a marcar con nosotros la tendencia de nuestra creencia, ¿no? Para ese tiempo, como estamos viviendo, bueno, como la humanidad está viviendo la Edad Media, y la Biblia solamente se puede leer en las catedrales, en las iglesias, muy difícilmente también se podía tener acceso porque la gente no era políglota, es decir, la Biblia estaba traducida y se hablaba en latín, idioma que solamente dominaban los romanos, porque recordemos que los romanos eran 3 pueblos muy cercanos, romanos, latinos y sabinos. Entonces ellos gobernaban perfectamente el latín, pero el resto del imperio no lo sabía. Entonces tú te metías a una misa y la escuchabas en latín, y si de pura casualidad tú eras turco, pues ya no sabías qué estaban hablando. Entonces, los monasterios, es decir, la gente que se alejaba, que se iba lejos a un monasterio, se enclaustraba, desempeñaron un papel muy importante y crucial para la preservación y la transmisión del conocimiento de la sana doctrina, es decir, de la enseñanza a lo largo de la Edad Media. Su labor como centros de estudio, como copistas de la tradición, y producción de manuscritos, pues todo esto fue fundamental para poder asegurar que las obras del pasado perduraran y que continuaran hacia este presente que para ese entonces pues era muy lejano, ¿no? ¿Quiénes estaban en el monasterio? Pues eran monjes dedicados total y absolutamente a la búsqueda del conocimiento, de la contemplación, de la meditación, pero ellos generaron una cantidad enorme de bibliotecas de conocimiento que tenían que ver, pues obviamente, con asuntos espirituales, con asuntos de religión, porque era lo que a ellos les interesaba, ¿no? Algunas de estas bibliotecas pues llegaron a almacenar miles de ejemplares que tenían obras cristianas, que tenían obras filosóficas, que tenían obras teológicas y literarias que eran útiles
para aquel tiempo y que tenían que ser preservadas porque era lo que le daba origen a la creencia y a la religión que para ese entonces se practicaba, ¿no? Y aquí nosotros tendríamos que pensar y que pensar de alguna manera que no necesariamente es igual ser cristiano en aquel tiempo, en el año 500, hacia el año 1000, 1500, no ha sido igual ser cristiano en ese tiempo que ser cristiano en este tiempo. En aquel tiempo no se tenía otra opción. ¿Eras cristiano o eras cristiano? Porque si no, la Santa Inquisición de la Edad Media te decía, o eres católico, es decir, vamos a hablar cristiano en el sentido amplio, o eres cristiano, y si niegas la cruz, te vas a enfrentar con la Santa Inquisición. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Mirábamos en la plática de nuestra hermana Esme que los primeros hermanos de la Soledad eran perseguidos. ¿A quién no le ha pasado eso? Pero qué diferente las persecuciones o los señalamientos o los apedreamientos de hoy en día comparados con ir a ser martirizados en un tribunal que simple y sencillamente decía, o piensas como pensamos nosotros, o estás fuera. Entonces, no era lo mismo ser cristiano del tiempo de la Edad Media, como no fue lo mismo ser cristiano del primer siglo, en donde ellos aguantaban los embates, soportaron persecuciones, y no persecuciones de una región contra otra, sino de un emperador contra todo el cristianismo que se estaba desarrollando para ese tiempo. Tenemos que recordar nosotros que para este tiempo del año 1000, el imperio romano ha caído, es decir, ya no gobierna el mundo, pero ellos dicen, ¿cómo podemos seguir gobernando? ¿Cómo podemos seguirnos enterando de qué pasa en todo el imperio? Pues la única manera que tenemos de hacerlo es imperializar el conocimiento espiritual, es decir, apropiarnos de la iglesia. Y es cuando empieza esta división. Occidente dice, no tiene que ser así. No tiene que ser así. La iglesia es una cosa y el gobierno es otra. Y entonces ellos dicen, sí, pues entonces vamos a poner, se cayó el emperador, pues ahora vamos a poner un papa. Es decir, una especie de emperador, pero espiritual, que gobierne todo el orbe, y no solamente que gobierne todo el orbe, sino que además marque la diferencia en cuanto al pensamiento religioso. Y no es otra cosa sino una copia del templo de Jerusalén. En Jerusalén no había un templo en Galilea, no había un templo en Samaria, había un templo en Jerusalén, y toda la gente tenía que venir a sacrificar, a ofrecer ofrenda y a reconciliarse con Dios en el templo de Jerusalén. Ellos se dieron cuenta de eso y dijeron, la única manera de hacer esto es que la ley eclesial, el primado de la iglesia, salga desde Roma. Entonces empieza a pesar esta forma del papado, ¿no? Bien, pues para ese tiempo, desde el siglo VII hasta el XIV, se dan diversos énfasis en el descanso sabático. El descanso sabático era aplicado al domingo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La gente observaba el domingo porque, según la tradición, Cristo había resucitado en domingo. Y entonces ellos guardaban el domingo como si fuera sábado por dos cosas, por la resurrección y por no parecerse al judaísmo. Pero empezó a haber problemas, sobre todo en Inglaterra. En Inglaterra se fortalecía la idea de un descanso moral, no ceremonial, es decir, le daban mucho énfasis al domingo, pero lo guardaban como si fuera sábado. El concilio de Macón en el 585 después de Cristo y el de Clovesho en el 747 prohibieron actividades mundanas ese día. ¿Qué día? El domingo. Recordemos hace un momento que los ingleses no aceptaron la forma de división o la forma de gobierno entre la iglesia de Occidente y de Oriente, y ellos formulan la iglesia anglicana, pero
Ahí, hacia Inglaterra, se va mucha gente que observa el sábado. Y es gente radical, es gente que se levanta contra el rey y le empieza a reclamar y empieza a preguntar, oye, ¿por qué la gente vive, o sea, guarda el domingo, pero vive con desenfreno el domingo? Lo usan de descanso y lo utilizan para sus glotonerías, para tomar alcohol, para ir a pubs, para ir a bares, para ir a tabernas, para ir a mercados, para ir a ferias, para ir a bailes. Y entonces, Enrique, el emperador deportivo, porque él emite una ley que se llama la ley deportiva, dice que está permitido que cualquier ciudadano del reino inglés pueda tomarse hasta 3 cervezas, puede asistir a un baile, puede ir a una taberna, puede ir a una exposición, puede hacer lo que sea. Después de asistir a misa y de observar su día, pueden hacer eso. Y emite una ley en donde dicen, a ver, él respetando de alguna forma el sábado. Dice, los sábados no van a ocurrir ninguna de estas cosas, pero el domingo sí. Y entonces tú y yo hoy los domingos los tenemos llenos de eventos deportivos. ¿Por qué? Porque Enrique IV promulgó esa ley deportiva. Tú puedes ir a un evento, puedes ir a una feria, puedes ir a una exposición, puedes ir a un museo. En domingo te puedes tomar hasta 2 cervezas, pero no se va a hacer eso en sábado. Entonces, si tú y yo estamos cansados de ver juegos de fútbol, juegos de básquetbol, juegos de fútbol americano, fue porque desde aquel entonces se promulga o se da ese permiso. Los ingleses pueden ser libres de hacer lo que sea, siempre y cuando no se sábado. Pero entonces hay un problema ahí, porque, y bueno, también de ahí nace la semana inglesa. Si se dan cuenta que los ingleses trabajan solamente 5 días, y se le llama semana inglesa a trabajar de lunes a viernes. El sábado es intocable, y como el domingo se observaba ceremonialmente como si fuera sábado, pues también se convirtió en intocable y en parte de ser un día de asueto para la sociedad, ¿no? La teología medieval dice que los pecados contra Dios son con una malicia que no se tiene cuando se peca contra el hombre, y empieza a haber problemas también. Oye, cuando tú pecas contra Dios, pues pecas como si fuera uno de nosotros, y no es lo mismo pecar contra Dios que pecar contra un hombre. Es decir, si había pleitos, si había peleas, si había difamación, si terminaban en problemas, pues para la gente le parecía a veces muchísimo más grave ofender al prójimo que ofender a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios no estaba aquí, no lo ves. Y si ves al prójimo, sí, con él sí puedes discutir, con él sí puedes pelearte, pero le das más énfasis a tratar de no meterte en problemas con el mismo hombre que meterte en problemas con Dios. Esa es parte de una herencia de la Edad Media. Es decir, nosotros pusimos a Dios como en segundo plano. Para nosotros es más importante las relaciones con nuestros semejantes, y hoy podemos recordar que hay 10 mandamientos que están divididos en 2 partes. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como segundo peldaño, como a nosotros mismos. Pero para ese tiempo se le daba más énfasis a respetar a la humanidad que respetar a Dios. Estamos exactamente en 7:30 y quiero comentarles que para la próxima clase vamos a ver los valdenses. Ya les adelanté yo un poco, los valdenses fueron los primeros sabatarios, fueron los fundadores del anabaptismo, es decir, los primeros que volvían a bautizar a la gente de edad adulta. Vamos a mirar las doctrinas heredadas de la Reforma, vamos a darnos cuenta de cuáles fueron las 5 solas. Lo primero que Martín Lutero empezó a marcar, solamente la escritura, solamente la fe, solamente la gracia, solo Cristo, y solamente la gloria sea para Dios. Entonces vamos a estudiar más ampliamente esta parte,
Y bueno, también nos vamos a dar cuenta de cuál es el desarrollo histórico de la doctrina, cómo hasta ese momento ha avanzado la doctrina y cuál ha sido, y bueno, algunas precisiones epistemológicas. Y veremos quiénes fueron los principales precursores y los principales promotores del anabaptismo, pero también quiénes fueron los principales radicales reformadores de ese tiempo, ¿no? Hacia dónde se fueron los primeros sabatarios radicales de aquel tiempo y las influencias personales de algunas gentes, ¿no? Como Sebastián Castellón, los puritanos, como Thomas Tillam, como Peter Chamberlain, y vamos a hablar más ampliamente de esto, que fueron precursores sabatarios o sabatistas en el reino inglés. Ellos trabajaron muy arduamente y a algunos les costó la vida, pero nosotros hoy seguimos conservando esta tradición de guardar el sábado. Y bueno, el único consejo histórico que yo les podría decir es que así como ellos lo guardaron y lo observaron y lo defendieron extremadamente, tal vez hoy nosotros lo guardamos por tradición, pero el amor tendría que ser el común denominador, ¿no? Yo le digo a los hermanos, tú no sabes si nombre de Dios, preguntamos cuestiones muy tremendas. ¿Por qué ahorita cristiano? Y entonces empezamos a convertir el sábado del Señor en un peso específico. Y nosotros hoy tendríamos que darnos cuenta que el sábado fue instaurado por Dios, pero ha sido defendido por muchísima gente que le ha costado hasta la vida tener no una tradición, sino preservar algo que desde desde el decálogo está vigente, pero antes fue instaurado por Dios cuando Él dijo que vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y entonces el séptimo día, el día del reposo, lo santificó y lo contempló como una parte interesante en donde Él había hecho la humanidad. Entonces, todas y cada una de las veces que nosotros hoy podamos reflexionar en el día del reposo, reflexionemos en eso. 6 días antes de llegar a este día, el Señor nos formó, nos creó y nos hizo, y no solamente eso, sino nos dio la mayordomía de esta tierra. Nos dio la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades, nuestros conocimientos 6 días para llegar y bendecirle en ese día de todo lo que podemos hacer a lo largo de la semana. Entonces, solamente reflexionemos un poco en el precio que ha tenido el sábado. Por ahí en la bibliografía les dejé un libro que se llama, bueno, es de Samuel Bacciocchi. Samuel Bacciocchi es un sacerdote católico que habla ampliamente del sábado y dice que el sábado es un descanso para nuestro diario vivir. Entonces, pues parte de nuestra historia está basada en los sábados y pues es parte de nuestra identidad. Y que hoy, más allá de identificarnos un día, una forma, pues que a nosotros nos identifique y nos caracterice, que todo lo hacemos por amor. Así como históricamente pesaba para la iglesia de Antioquía la historia, por la cercanía con Jerusalén, y preservaban la fe porque históricamente así se había llevado, pues que nosotros hoy nos podamos dar cuenta que la historia ha marcado nuestro presente y que se ha sufrido, que se ha vivido, que se ha avanzado en muchos puntos, como para que hoy nosotros no contemplemos que preservar el sábado, que conservar el sábado, que tener la oportunidad y la libertad que nos da
el gobierno de reunirnos en sábado es algo muy importante porque, por ejemplo, en la Constitución Política de la República Mexicana, en la original, dice que toda aquella persona que no sea católica va a ser perseguida y va a ser sentenciada a muerte y no se le va a permitir trabajar y no se le va a permitir, o sea, nada. Es como si no fuera un ciudadano, por el solo hecho de no profesar la fe católica. Y hoy eso no existe. Llega Benito Juárez y separa la iglesia del Estado y a nosotros nos da libertad de culto. Entonces, hoy existe esa laicidad, es decir, si quieres creer bien y si no quieres creer también bien. Si la iglesia popular es más numerosa que las otras iglesias, pues también bien, pero hoy tendríamos que aquilatar que eso se ha conseguido con sudor, con lágrimas, tal vez con derramamiento de sangre, porque no todo se consigue fácilmente, se consiguen las cosas luchando, se consiguen las cosas defendiendo. Y creo yo que el cristianismo que tú y yo profesamos, así se ha preservado. A veces saliendo de un lugar, a veces dejando la comodidad de nuestra tierra, de nuestro país, de nuestro lugar de origen, para emigrar o para migrar a otro lugar y empezar ahí a profesar y a practicar lo que en algún momento en nuestra región o en nuestro país de origen no se podía. Y a mí me llama y me causa impresión y me da gusto saber, por ejemplo, que hace 120 años, 110 años en la Argentina, en ruso y en alemán, se alababa a Dios. Y que hoy, por ejemplo, en México, la semana pasada, antepasada, tuvimos un congreso indígena en donde no solamente se habló español, sino se habló mije, se habló tzotzil. Los indígenas hoy están incluidos. Y en aquel tiempo, si eras indígena, pues eras así como que un ciudadano o como que un ser de cuarta clase. Y hoy estás incluido, hoy estamos incluidos. Nosotros, al menos en México, yo soy parte del mestizaje. Mi abuelo era un indio total y absolutamente. Yo tengo color blanco por suerte, porque la familia de mi mamá es blanca, mi mamá era rubia, y mi papá no, mi papá, por ejemplo, me prohibía tomar Coca-Cola porque decía que yo me iba a hacer negro, me iba a hacer prieto. No me daba café americano porque decía que me iba a hacer de color oscuro. Y bueno, todos esos tipos de pensamientos que tenemos en la actualidad tienen mucho de nuestros antepasados. Hoy tendríamos que empezar a superar esa brecha, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era pequeño, mi padre dejó la Ciudad de México para irse a vivir a la frontera con los Estados Unidos y pasaron algunos meses y yo pensaba, un pensamiento de un chamaco, y yo decía, a lo mejor mi papá ya tiene un color de piel diferente porque vive en un lugar diferente. Porque a final de cuentas, pues era mi padre, pero tal vez yo no aceptaba el color de piel de mi papá. ¿Por qué? Pues porque él no lo aceptaba. Él decía, yo me casé con tu mamá rubia porque yo no quería tener hijos de este color. Entonces, las concepciones que tenemos nosotros de nuestro diario vivir son tan importantes y son tan interesantes como las concepciones que tenemos de nuestra religión. Y nosotros tendríamos que recordar hoy que nosotros venimos, nuestros antepasados, querramos o no, en Latinoamérica, primero son latinos, o sea, vecinos de los romanos. Y segundo, o sea, venimos de la tradición católica. Y por eso tal vez nos cuesta trabajo profesar nuestra fe, por eso tal vez nos cuesta trabajo aceptar nuestro sabatismo, por eso tal vez nos cuesta trabajo aceptar que bautizamos gente grande, por eso tal vez nos cuesta trabajo que celebramos cosas como el 14 de Nisan, pero hoy históricamente tendríamos que liberarnos de esa parte que nos da identidad, que nos da identidad, pero sobre todo que nos hace ciudadanos del reino, porque ser ciudadanos del reino y haber participado del bautismo del Espíritu Santo a nosotros nos da justificación y nos da vida eterna. Bueno, es una clase y yo ya estoy terminando con una prédica, pero fue nuestra clase de hoy.
y que el Señor nos bendiga. Vamos a despedirnos en oración. Te damos gracias, Padre, por estos momentos en los cuales pudimos reflexionar en la historia de cada una de las localidades, en los cuales también pudimos reflexionar cómo la influencia de la Edad Media en muchas ocasiones a nosotros nos tiene atrapados, y te pedimos, Señor, que si tenemos algún tapujo, alguna cuestión que no nos permita ser los cristianos que tenemos que ser, los hijos tuyos que tenemos que ser, nos ayudes, Padre Celestial, a liberar esa parte de nuestras vidas. Permite que nosotros en este día podamos tener un día de bendición. Gracias por este momento de estudio, por este momento en los cuales recordamos históricamente cómo ha sido conformada tu iglesia, y te pido que bendigas a cada uno de los alumnos de este seminario. Estamos en tus manos, Señor, y te pedimos pues que nos acompañes a lo largo de este día. En el nombre precioso del Hijo de tu amor, Cristo Jesús. Amén.